Mi nombre es Clara Jiménez y a los 39 años coloqué la estrella de un general en el hombro de mi uniforme del ejército de los Estados Unidos. Pero mi historia no comenzó en el Pentágono, comenzó una noche fría de invierno en Maine, cuando tenía solo 18 años. Cuando mi padre, un hombre respetado por todo el pueblo, me miró fijamente a los ojos y declaró con voz helada: «Lo que llevas en el vientre es un pecado, y tú eres su receptáculo. Esta casa no será mancillada por ti nunca más». Aún puedo ver la sonrisa burlona de mi hermano mientras susurraba: «Finalmente, la basura se va por sí sola». Me echaron a la nieve con una sola maleta y la pequeña vida que crecía dentro de mí, dejándome para morir. Pero nunca imaginaron que la chica que despojaron ese día llegaría a comandar miles de soldados y que serían ellos los que estarían de pie, firmes, frente a mí. Déjame saber desde dónde me ves. Dale me gusta y suscríbete si crees que la verdadera fuerza nace de las piezas que otros desechan. El aire en nuestra sala estaba cargado con el olor a pino de la chimenea y la mentira de un hogar familiar. Afuera, una tormenta de nieve de enero azotaba las ventanas de nuestra casa en Kennebunkport, pero dentro, la única tormenta era la que se gestaba en los ojos de mi padre. Enrique Jiménez estaba sentado en su viejo sillón de cuero, el cual parecía más un trono que una silla, con las manos entrelazadas bajo su barbilla. No estaba gritando, nunca gritaba. Su poder no provenía del volumen, sino de la calma deliberada y escalofriante con la que podía desmantelar el mundo de una persona. Hablaba sobre el honor de la familia Jiménez como si estuviera dando una conferencia en el ayuntamiento. Su voz era un murmullo bajo y resonante que llenaba el pesado silencio. No me miraba al principio. Su mirada estaba fija en un punto justo debajo de mi corazón, en la curva leve de mi vientre, oculta bajo mi suéter. Ahí es donde ahora residía su vergüenza, dentro de mí. «Vamos a decir que te fuiste a Barcelona», anunció, su tono plano y final, como el de un juez dando su sentencia. «A cuidar a una tía enferma, el asunto se resolverá». Silencio. La palabra asunto flotaba en el aire, un término frío y clínico para el niño que ya amaba más que a mi propia vida. Mis manos, descansando sobre mi vientre protector, empezaron a temblar. Logré encontrar un hilo de voz, un sonido tan fino y frágil que apenas lo reconocí como mío. «Pero, papá, este es mi hijo». Por primera vez esa noche, sus ojos se alzaron para encontrar los míos. Sus ojos eran del color del mar invernal más allá de nuestra costa, grises e implacables. El hielo en ellos parecía congelar el mismo aire entre nosotros. «No es mi nieto», declaró. Cada palabra era un cristal perfectamente formado. «Y a partir de este momento ya no eres mi hija». No había espacio para discusión ni para súplicas. No era un castigo, era una aniquilación. Una sentencia había sido dictada y mi existencia en esa casa había terminado oficialmente. Mi respiración se detuvo en mi garganta, un suspiro áspero y doloroso. Mi mirada buscó desesperadamente un aliado, un salvavidas. Encontré a mi madre, Isabel Jiménez, parada junto a la ventana del salón. Estaba retorciéndose las manos, sus nudillos blancos. Podía ver las lágrimas en sus ojos, pero no me miraba. Solo observaba la nieve que caía, una estatua tallada por el miedo y el silencio. Mencioné su nombre, mamá, y ella movió la cabeza levemente. Un pequeño movimiento, casi imperceptible, que gritaba un mensaje ensordecedor. «No puedo ayudarte». Entonces mis ojos cayeron sobre mi hermano, Javier Jiménez. Estaba apoyado contra la pared más lejana, los brazos cruzados sobre su pecho, una ligera sonrisa cruel jugando en sus labios. Él era el niño dorado, el destinado a la escuela de leyes y a una oficina en la esquina. Él también fue quien encontró mi prueba de embarazo en la basura y, con un gozo lleno de justicia, le dio la noticia a nuestro padre.
La expresión en su rostro no era solo satisfacción, era triunfo. Las palabras de mi padre eran la espada, pero el silencio de mi madre y la sonrisa de mi hermano eran el veneno que las recubría. Fue una traición completa, ejecutada por las 3 personas que se suponía que eran mi mundo. Estaba absolutamente, aterradoramente sola. Javier, ordenó mi padre, su voz imperturbable, llévala fuera de aquí. Javier se apartó de la pared con tal ansia que me hizo encogérseme el estómago. Se dirigió al armario bajo las escaleras y sacó mi vieja maleta, la que usaba para el campamento de verano hace años. No me la entregó. La arrastró por el suelo de madera, el sonido chillando por la sala vacía, y la lanzó con tal fuerza a la puerta principal que la cerradura barata se rompió. La tapa se abrió y el contenido de mi vida, unos pocos suéteres, una copia desgastada de Matar un ruiseñor, una foto de un amigo, se derramaron sobre la madera cubierta de nieve. La humillación me quemaba, caliente y ácida. Caí fuera, en el frío mordaz, el impacto del aire gélido como un golpe físico. Arrodillada en el porche, mis dedos entumecidos, comencé a meter mi ropa en la maleta rota. Las lágrimas ardientes caían por mi rostro, congelándose casi al instante en mis mejillas. Javier estaba sobre mí, en la parte superior de los escalones, una silueta oscura contra la luz cálida de la puerta. Me miraba desde lo alto, sus ojos llenos de un asco tan puro que me parecía un golpe físico. «Deberías haber pensado en las consecuencias antes de abrir las piernas, hermanita», dijo, su voz baja y cargada de veneno. Las palabras me golpearon más fuerte que una bofetada. Eran crudas, feas y diseñadas para despojarme de cualquier resto de dignidad. Cerré la maleta con furia, la cerradura rota se negaba a mantenerse, y me levanté con esfuerzo. No permitiría que me viera romperme por completo. Me quedé allí un momento, como un fantasma en el umbral de mi propia casa, mientras la nieve comenzaba a caer con más fuerza, los copos derritiéndose en mi cabello. El viento salado del Atlántico me azotaba, trayendo consigo el aroma de una tormenta que se avecinaba desde la costa. Eché una última mirada a la casa. A través de la ventana del salón vi la silueta de mi madre, Isabel Jiménez, que apartaba la cortina de encaje solo por un segundo. Nuestros ojos se cruzaron en medio del jardín, cubierto de nieve, un intercambio silencioso, definitivo. Luego, como si mi mirada la hubiera quemado físicamente, dejó caer la cortina. La luz dorada de la sala de estar se derramó sobre el césped, una luz cálida y acogedora. Aún podía oler el aroma persistente del pollo asado y la tarta de manzana que habíamos cenado, una comida que ahora me parecía una última cena. Entonces, la pesada puerta de roble se cerró. No dio un golpe. Se cerró con un ruido sordo, definitivo, seguido por el seco y final clic de la cerradura deslizándose en su lugar. Ese único sonido fue el punto final de mi infancia. Me separó de todo lo que alguna vez conocí. No solo perdí un hogar. Me despojaron de mi nombre, de mi pasado, de mi propia identidad. Ni siquiera se molestaron en cerrar las cortinas. Para ellos ya era invisible. El clic de la puerta cerrándose no fue solo un sonido. Fue el punto final de los 18 años que había llamado mi vida. El viento cortaba a través de mi abrigo delgado, pero el frío que sentí no fue nada comparado con el gélido vacío que se había instalado en mis huesos. Finalmente encontré mi camino hacia una estación de autobuses desierta a unos pocos kilómetros de casa. Las luces fluorescentes zumbaban con una melodía solitaria. Sentada en un banco de plástico duro, vi cómo mi aliento se convertía en vapor en el aire helado. La imagen de la ventana cálida y brillante de mi familia, con sus siluetas moviéndose dentro, quedó grabada en la parte posterior de mis párpados. No solo me echaron, continuaron con sus vidas, como si mi silla en la mesa siempre hubiera estado vacía. Esa noche no fue un acto aislado de crueldad, era simplemente el final
de una vida entera de ensayos. Mi infancia fue un mapa cuidadosamente trazado de favoritismo. Y nunca fui el destino. Las líneas se trazaron temprano, de forma clara y siempre a favor de mi hermano Javier Jiménez. Recuerdo una mañana de Navidad, cuando tenía 9 años. Bajo el árbol había una bicicleta Schwinn roja brillante para Javier. Era perfecta, con los manillares cromados brillando bajo las luces de Navidad. Y para mí había una bicicleta azul. Al principio me emocioné, pero cuando me acerqué, lo vi. Bajo la capa desordenada de pintura azul podía ver el fantasma de un rasguño familiar en el guardabarros de cuando Javier había estrellado su antigua bicicleta el verano anterior. No me compraron una bicicleta nueva, solo pintaron la suya vieja. Mi padre me dio una palmada en el hombro, su toque ligero y despectivo. «Ahí tienes, hija», dijo con una risa. «Eres una niña, ¿para qué necesitas una bicicleta nueva? Mientras funcione, ¿verdad?». El resto de la familia se reunió alrededor de Javier, admirando su nuevo y brillante regalo, mientras yo me quedaba al lado de mi bicicleta de segunda mano. La segunda opción era el mensaje, entregado tan claramente como el periódico de la mañana. Obtienes lo que queda. Eres la opción secundaria. Ese sentimiento se convirtió en el fondo de mi juventud, pero el recuerdo que realmente me duele, el que se siente como una fractura permanente en mi alma, ocurrió cuando tenía 17 años. Había trabajado incansablemente, quedándome hasta tarde estudiando, poniendo todo lo que tenía en mis estudios, porque era el único ámbito donde sentía que podía ser algo más que la hermanita de Javier. Y lo logré. Recibí una carta de la Universidad de Maine. Me habían aceptado en su programa de Ciencias de la Computación con una beca completa. Una beca completa. Recuerdo haberme desplomado en el suelo, sosteniendo la carta contra mi pecho, llorando con una alegría tan pura que sentí que volaba. Por primera vez tenía algo que era verdaderamente mío, indiscutiblemente mío. Esperé hasta la cena, mi corazón latiendo con fuerza, lista para compartir la noticia que finalmente me haría ser vista. «Me aceptaron», dije, mi voz temblorosa de orgullo. «Universidad de Maine, beca completa». Mi padre no levantó la vista de su periódico. Terminó el párrafo que estaba leyendo antes de doblarlo lentamente y dejarlo junto a su plato. Miró el sobre, luego me miró a mí, su expresión inmutable. «Una beca está bien», dijo, «pero Javier aplicará a universidades privadas el próximo año, más prestigiosas. Toda nuestra atención, todos nuestros recursos deben centrarse en su futuro. Tú puedes ir a la universidad comunitaria aquí». Mi madre intervino, su voz suave, como si suavizara el golpe cuando en realidad estaba clavando el cuchillo. «Es cierto, cariño, quédate cerca de casa. Puedes ayudarme alrededor de la casa». Así, mi sueño se extinguió. No gritaron, simplemente lo desestimaron, como si mis años de trabajo duro, mi brillante futuro, fueran una molestia menor en el gran plan del éxito de Javier. El mundo que había visto abrirse ante mí, un mundo de códigos y una vida que había construido por mí misma, se redujo nuevamente a las 4 paredes de aquella casa. La última acción de gracias que pasé con ellos fue la imagen más clara de mi lugar en la familia Jiménez. Javier trajo a su nueva novia a casa. Mi madre había estado cocinando durante 2 días. La casa se llenaba con los olores del pavo asado y el pastel de calabaza. Mi padre abrió una botella de vino tinto caro. Toda la noche giraba en torno a Javier, sus estadísticas de fútbol, sus planes para la universidad. Yo era una espectadora, un fantasma en la fiesta. Intenté unirme a la conversación una vez, mencionando un proyecto de ciencia para el cual acababa de recibir un premio. Mi padre levantó la mano, cortándome. «Más tarde, Clara. Estamos hablando del futuro de Javier», dijo. Me quedé en silencio, mirando mi plato, lleno de comida que ya no tenía ganas de comer. Estaba en una mesa repleta de abundancia, pero nunca me había sentido tan hambrienta. Hambrienta por un momento de su atención, por una migaja de su aprobación.
sentada en aquel banco frío de la estación de autobuses, esos recuerdos no solo eran fantasmas, eran pruebas. Pruebas en un juicio que me había estado condenando toda mi vida. Pero entonces otro recuerdo surgió, uno más suave. Era mi abuela, la madre de mi madre. Ella fue la única que alguna vez me miró como si yo fuera la protagonista. Poco antes de fallecer, había tomado mi mano con la suya arrugada y suave. Sus ojos, desvanecidos, pero agudos, me miraron fijamente. «Clara», susurró, su voz tan delgada como el papel. «Tienes un fuego dentro de ti. No dejes que nadie lo apague, ni siquiera las personas que más amas». En ese momento no lo entendí, pero ahora sus palabras resonaban en la estación vacía, un suave resplandor cálido en la oscuridad asfixiante. Ese fuego que vio en mí estaba casi reducido a brasas, ahogado por años de que me dijeran que no era suficiente, pero no se había apagado, aún no. Ella fue la única que realmente me vio, y por ella, por el recuerdo de su creencia en mí, tenía que mantenerlo encendido. Si alguna vez te han hecho sentir como la segunda opción, como si tus sueños no importaran tanto como los de otro, apoya esta historia dándole me gusta. Y en los comentarios solo escribe la palabra fuego para hacerme saber que aún luchas por mantener viva tu propia llama. Saqué lo último de mi dinero del bolsillo, un billete arrugado de $20. Era todo lo que tenía. Miré el rostro de Andrew Jackson. Pasaron mi vida diciéndome que no valía nada sin ellos. Ahora, sin ellos, ¿quién podría llegar a ser? La pregunta flotaba en el aire frío, no como un susurro de desesperación, sino como el crujido silencioso y desafiante de una chispa sobreviviente. La pregunta sobre quién podría ser fue respondida no con una gran revelación, sino con la implacable, dura realidad de la supervivencia. Con mis $20 compré un billete de autobús a Portland, Maine. Era la ciudad más grande a la que podía llegar, un lugar lo suficientemente anónimo como para tragarse mi pasado. Mi primer hogar como mujer libre fue un pequeño ático sobre un ruidoso restaurante. El aire estaba permanentemente saturado con el olor del café rancio y el aceite de tocino chisporroteando, un aroma que se pegaba a mi ropa, mi cabello y cada página de los pocos libros que poseía. Abajo, el restaurante era una constante cacofonía de cocineros gritándose, platos chocando y la máquina de discos que parecía tener solo 3 canciones. Esa pequeña, sucia habitación era mi santuario y mi prisión. Mi vida se convirtió en un brutal ciclo repetitivo, una maratón sin línea de meta. Mi día comenzaba a las 5 a.m., de 6 a 2 de la tarde, trabajaba como camarera en el restaurante de abajo. Aprendí a equilibrar 4 platos pesados en un brazo, a sonreír cuando mis pies sentían como si fueran bloques de cemento ardiendo dentro de mis zapatillas baratas, y a navegar entre los pasillos estrechos con una barriga creciente que cada vez era más difícil de ocultar. El salario era mínimo y las propinas aún menores. Luego, de 5 de la tarde hasta la medianoche, tenía un segundo trabajo lavando platos en un restaurante de mariscos cerca del muelle. Pasaba horas frente a un gran fregadero industrial con las manos sumergidas en agua hirviendo y jabonosa, frotando los restos de las caras de otras personas. Los químicos agresivos dejaban mis manos crudas y callosas, la piel agrietada y sangrante en el aire frío. Comida era lo que quedaba al final de mi turno. Un cesto de papas fritas a medio comer, un bol de sopa de almejas a punto de ser tirado. Comía rápido, de pie en la cocina llena de vapor, antes de comenzar el largo camino a casa. Cada dólar, cada moneda, la contaba meticulosamente y la guardaba en una vieja lata de café para el bebé, para mi hija. El agotamiento físico era una manta pesada que no podía sacudirme. Pero algunos días el vacío interior, la profunda soledad, era un dolor más agudo que mi espalda dolorida
o mis pies hinchados. Estar embarazada y sola en una nueva ciudad me convirtió en un blanco fácil para los murmullos y las miradas despectivas. Podía sentirlos, las miradas de reojo de otras camareras, las fruncidas cejas de los clientes mayores. Una tarde, una mujer en una mesa del rincón, una habitual con el cabello perfectamente peinado, me había estado mirando toda la mañana. Cuando se fue, fui a limpiar su mesa y vi que no había dejado propina. En su lugar había una nota, garabateada en una servilleta con una caligrafía perfecta. Deberías haberte mantenido las piernas cerradas. Estuve allí un momento, la servilleta temblando en mi mano. La misma vergüenza con la que mi padre intentó marcarme me había seguido hasta aquí. Estaba en el aire, en los ojos de los extraños. No lloré. Simplemente arrugué la servilleta en un apretado bola. Mi corazón se comprimió en mi pecho y la tiré a la basura con los restos de su almuerzo. Aprendí a construir una pared invisible a mi alrededor. Mi sonrisa de camarera se convirtió en una máscara, una pieza de armadura para esconder las heridas que aún seguían sangrando por dentro. Mi mayor miedo no era la soledad ni el juicio. Era el fracaso, era la aterradora posibilidad de ser desahuciada, de no tener a dónde ir cuando naciera el bebé. Ese miedo tomó la forma de un solo trozo de papel. Un día, un aviso de alquiler vencido, brillante y rojo, fue clavado en la puerta de mi apartamento. Verlo fue como un puñetazo en el estómago. Mi arrendador, un hombre rudo, con una expresión permanente de enojo, había dejado claro que no ofrecía segundas oportunidades. Llevé el aviso adentro, pero no lo escondí. No lloré. En cambio, lo pegué en la pared agrietada frente a mi colchón. Junto al amenazante número rojo, tomé un bolígrafo que ya casi no tenía tinta y escribí 3 palabras pequeñas. Solo un día más. Se convirtió en mi mantra, mi oración, mi grito de batalla. Cada mañana, cuando me despertaba antes de que el agotamiento se apoderara por completo de mí, miraba ese aviso. No era un símbolo de derrota, era mi razón para luchar. Solo tenía que pasar las siguientes 24 horas, sobrevivir a un turno más, ganar un día más de alquiler. No era vivir, era existir, un amanecer a la vez. Y cada noche, sin importar lo cansada que estuviera, sin importar cuánto me doliera el cuerpo, tenía un ritual. Me acostaba en mi colchón, colocaba mis manos agrietadas sobre mi vientre hinchado y sentía el suave aleteo de la vida dentro de mí. Susurraba en la oscuridad de mi pequeña habitación, mi voz suave pero firme. Estoy aquí, pequeña, estoy aquí. Nunca, jamás te dejaré. Esa promesa era mi ancla en la tormenta. Era lo único que me mantenía a flote, que evitaba que la corriente me arrastrara. Sofía nació en una noche tormentosa de octubre, con la lluvia golpeando mi única ventana, el viento aullando como un lobo solitario. Nació allí mismo, en ese cuarto del ático, con la ayuda de una partera anciana y amable a la que había pagado en pequeñas cuotas semanales. En el momento en que la partera la puso en mis brazos, un pequeño paquete de llanto y belleza, el mundo exterior se detuvo. Todo el dolor, el miedo, los meses de agotamiento constante se disolvieron. Al mirarla, tan perfecta y nueva, sentí una oleada de pura y desbordante alegría por primera vez en lo que me pareció una vida. Sus pequeños dedos se envolvieron alrededor de los míos, su agarre sorprendentemente fuerte. Mirando sus ojos oscuros y claros, susurré la promesa que se había convertido en la misión de mi vida. Te voy a construir una fortaleza, Sofía, una fortaleza que nadie podrá tocar. Los días que siguieron fueron un borrón de insomnio y un amor tan feroz que me aterraba. El restaurante de abajo era mi campo de batalla diario. La mayoría de los clientes eran una corriente de pedidos y demandas sin rostro, pero había un hombre, un caballero mayor, que siempre se sentaba en el extremo de la barra. Tenía el cabello corto y gris, un aire tranquilo y unos ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Cada mañana
pedía un café negro y leía su periódico, una figura silenciosa en mi caótico mundo. Le servía su taza, nos mirábamos y nada más. Hasta un martes particularmente brutal. Un cliente me había gritado por mezclar su pedido. Sofía había estado despierta toda la noche con fiebre y sentí que mis pies vacilaban. Una oleada de mareo me invadió. Mientras colocaba una nueva cafetera en la estufa, mis manos temblaban tanto que casi la dejó caer. Y fue entonces cuando rompió el silencio. Levantó la vista de su periódico, su mirada firme y preocupada. ¿Estás bien, chica? Fueron solo 4 palabras, pero en un mundo que me había ofrecido nada más que juicio e indiferencia, se sintieron como un salvavidas. La pregunta, ¿estás bien, chica?, quedó suspendida en el aire grasoso del restaurante. Fue tan inesperada, tan fuera de lugar en mi mundo de transacciones e invisibilidad, que por un momento no supe cómo responder. Mi muro, cuidadosamente construido, el que mantenía a raya el agotamiento y las lágrimas, de repente tuvo una grieta. Solo lo miré, al viejo en la barra, y asentí débilmente sin convicción. Él no insistió, simplemente asintió, un reconocimiento silencioso, y volvió a su periódico. Pero algo había cambiado. La interacción fue breve, pero fue la primera gota de lluvia en un paisaje emocional seco. Su nombre era Francisco Pancho Rodríguez. Lo supe por el nombre de su tarjeta de crédito un día. Era un hombre de hábitos. Cada mañana, a las 7, se sentaba en el mismo taburete del extremo de la barra, pedía un café negro y leía el periódico de arriba a abajo. Era un ex sargento de la Marina. Aprendería después, con una intensidad silenciosa y una mirada que parecía despojar de capas. Nunca hacía charlas triviales, nunca preguntaba cosas personales, pero comencé a darme cuenta de que no solo estaba sentado allí. Me estaba observando, no me miraba con lástima, como algunos de los otros clientes lo hacían cuando notaban las oscuras sombras bajo mis ojos o el ligero temblor en mis manos. Tampoco me miraba con juicio. Me observaba como un halcón observa el viento, evaluando, calculando. Veía la eficiencia en mis movimientos, la determinación en mi postura mientras atravesaba la ajetreada mañana, manejando 3, a veces 4 mesas al mismo tiempo, sin perder jamás la compostura. No veía a una madre soltera luchando, veía a una soldado en las trincheras. El muro finalmente se rompió una tarde miserable de martes. La hora del almuerzo había sido una pesadilla. Estaba sobreviviendo con 3 horas de sueño y un hombre de negocios en la mesa 4 me regañó durante 5 minutos porque su hamburguesa estaba hecha a término medio en lugar de término medio bien. Sentí la punzada familiar de las lágrimas amenazando, pero las contuve, apretando la mandíbula. Después de que se fue, estaba recogiendo su mesa cuando la voz grave de Francisco Pancho Rodríguez cortó el ruido del restaurante. «¡Hey, Jiménez!». Había aprendido mi apellido de mi placa. Caminé hacia la barra, esperando que quisiera un recambio de café. En lugar de eso, dobló su periódico de forma deliberada y me miró directamente a los ojos. «No dejes que te afecte», dijo con voz firme e inquebrantable. «Estuve en Vietnam. Yo sé lo que es un luchador. No son los que no tienen miedo, son los que actúan a pesar del miedo. Tienes eso dentro de ti». Me quedé sin palabras. En el año que había pasado desde que dejé mi hogar, la gente me había llamado muchas cosas, directa o indirectamente. Pecadora, un caso de caridad. Irresponsable. Pero nadie, ni una sola vez, me había llamado fuerte. Las palabras de Pancho no eran un cumplido, eran una declaración de hechos, un diagnóstico de mi espíritu. Era como si hubiera ido más allá del uniforme de camarera cansado y hubiera visto a la guerrera que había debajo. Sentí una sacudida, una corriente de calor que se expandió por mi pecho, empujando contra el frío que había vivido allí durante tanto tiempo. Todo lo que pude hacer fue susurrar un pequeño gracias. No me ofreció una solución ese día,
no me dio consejos. En cambio, unos días después, deslizó una pequeña recorte de periódico amarillento sobre la barra con mi propina. «Lee esto cuando tengas oportunidad», fue todo lo que dijo. Esa noche, en el silencio de mi habitación en el ático, con Sofía dormida plácidamente en su improvisada cuna, desplegué el delicado trozo de papel. La luz de mi pequeña lámpara era tenue, pero las palabras eran lo suficientemente poderosas como para atravesar la oscuridad. Era una cita atribuida a Theodore Roosevelt. No es el crítico el que cuenta. El crédito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está marcado por el polvo, el sudor y la sangre, que lucha valientemente, que se equivoca, que cae una y otra vez, pero que realmente se esfuerza por hacer las cosas. Las lágrimas llenaron mis ojos y se derramaron sobre mis mejillas, pero estas eran lágrimas diferentes. No nacían de la vergüenza o la autocompasión. Eran lágrimas de reconocimiento. Mi padre, con sus frías proclamaciones de honor. Mi hermano, con sus susurros arrogantes y crueles. La mujer con su nota llena de juicio. Ellos eran los críticos, sentados tranquilamente en las gradas, señalando cómo tropezaba. Pero yo estaba en la arena. Mi rostro estaba marcado por la grasa del restaurante y las lágrimas del agotamiento. Mis manos estaban callosas por la lucha. Yo era la que luchaba, caía y me levantaba. Por primera vez vi mi lucha no como una marca de vergüenza, sino como una medalla de honor. Una semana después, Pancho finalmente mencionó el ejército. Fue directo, sin adornos. No lo vendió como una solución mágica. Habló de la disciplina, el sacrificio, las largas noches fuera de casa que serían especialmente difíciles para una madre. Pero luego habló de las cosas que yo anhelaba, como una persona hambrienta anhela comida, estabilidad, un sueldo fijo, seguro médico para Sofía, el GEC Bill, que significaba una educación universitaria, la que me habían robado, todavía era posible. Y lo más importante, habló de la hermandad, la camaradería. Una familia forjada en la adversidad compartida, construida sobre el mérito y el respeto, no sobre el accidente de la sangre. «El ejército no te dará una vida fácil, Jiménez», dijo, removiendo su café, con la mirada fija en el líquido negro. «No está diseñado para eso, pero te dará una oportunidad justa para luchar por una. Y para un soldado una oportunidad justa es todo lo que puedes pedir». Sacó una pequeña tarjeta de presentación y la colocó sobre la barra entre nosotros. Era para la oficina de reclutamiento del ejército de los UU local. La puse sobre la barra, frente a mí. Mi mano tembló ligeramente mientras la tomaba. La tarjeta se sentía pesada, densa, con el peso de una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Esa noche no la guardé en un cajón para olvidarla. Mientras le cambiaba el pañal a Sofía, la deslicé en el bolsillo lateral de su bolsa de pañales, justo al lado de las toallitas húmedas y un chupete de repuesto. La tarjeta permaneció allí, entre las cosas que pertenecían al futuro de mi hija. Aún no estaba lista, pero por primera vez en mucho tiempo vi una puerta, en lugar de solo paredes. La puerta que Pancho había abierto seguía siendo solo una rendija de luz en mi mente, una posibilidad que aún no era lo suficientemente valiente para considerar. Durante casi un año, mi vida se había acomodado a un ritmo de supervivencia y mi pasado se había convertido en un dolor distante y silencioso. Entonces llegó una carta. El sobre era de un suave color crema, con mi nombre y dirección escritos con la caligrafía elegante y familiar de mi madre. Era el primer contacto desde aquella noche. Mis manos temblaron mientras lo abría. La carta estaba llena de palabras cuidadosamente elegidas, de un remordimiento falso. «Me extrañaba», escribió. «Pensaba en mí todos los días». Mi padre se había calmado considerablemente y preguntaba por su nieta. Querían ver a Sofía. Querían verme a mí. Al leer esas palabras, una frágil chispa de esperanza
empujó su camino a través de la tierra endurecida de mi corazón. Era una esperanza tonta, del tipo que sabes que es peligrosa, pero no puedes evitar sentir. Tal vez el nacimiento de un niño, un bebé inocente, realmente los había suavizado. Tal vez el tiempo les había dado perspectiva. Tal vez finalmente se dieron cuenta de lo que habían perdido. Fui lo suficientemente ingenua para permitirme creerlo. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral, anónima, a mitad de camino entre Portland y Kennebunkport. Llegué temprano, mi estómago revuelto por una mezcla de ansiedad y esa traicionera esperanza. Mi padre no vino, solo estaban mi madre y Javier, sentados en una mesa pequeña junto a la ventana. Mi madre lucía más vieja, más delgada, las líneas de preocupación más profundas alrededor de sus ojos. Javier se veía exactamente igual, arrogante, con un aire de superioridad. Su suéter caro, un contraste evidente con mi abrigo desgastado. Echó un vistazo a Sofía, que dormía plácidamente en su cochecito, con una mirada fría de curiosidad, como un científico observando un espécimen. Mi madre deslizó un sobre con dinero sobre la mesa, junto con una bolsa de ropa nueva para el bebé. «Para ti y para el bebé», dijo, su sonrisa no alcanzando sus ojos. Los primeros minutos fueron una danza tensa de cortesías. Preguntaron cómo me las arreglaba. Respondí con respuestas vagas, de una sola palabra. Comentaron sobre lo hermosa que estaba Sofía. La conversación se sentía como caminar sobre un lago congelado. El hielo crujía con cada paso. Luego, Javier comenzó. «Mírala, tan preciosa», dijo, inclinándose hacia adelante para observar a Sofía, su voz empapada de sentimentalismo falso. «Ella merece un hogar adecuado, Yesa. Un padre de verdad, un futuro. Tú no puedes darle esas cosas, no realmente». Mi sangre se heló. Esto no era una reconciliación, era una emboscada. Mi madre continuó, su tono suave, amoroso, lo que hacía que las palabras en sí mismas se sintieran como 1000 pequeños cortes. «Yesa, cariño, tu padre y yo hemos estado hablando. Encontramos la solución perfecta». Extendió la mano tratando de tomar la mía. «Queremos que dejes que Javier y su esposa adopten a Sofía». El mundo se detuvo. El ruido de fondo de la cafetería, el siseo de la máquina de espresso, el murmullo de las conversaciones, se desvaneció en un ruido sordo en mis oídos. La miré, segura de haberme equivocado al oírlo, pero la mirada decidida y resuelta en su rostro me dijo que no lo había hecho. «Han tenido problemas para concebir», continuó, como si estuviera explicando una simple propuesta de negocio. «Sofía tendría una vida completa, una familia adecuada, un padre que pueda proveer por ella. Y tú aún podrías estar en su vida, por supuesto. Podrías visitarla. Es lo mejor para todos, especialmente para la niña». Me quedé allí congelada, mi mano aún sujetando mi taza de café ahora fría. No querían sanar, querían borrarme de nuevo. Pero esta vez era peor. Querían despojarme de la única identidad que me había dado fuerzas para sobrevivir. Mi papel como madre. Querían a mi hija. Finalmente encontré mi voz, un susurro ahogado. «No». El rostro de Javier se endureció. La máscara de preocupación cayó para revelar la burla familiar debajo. «No seas tan egoísta, Yesa», dijo, su voz subiendo de tono. «Estás arruinando su vida por tu propia estúpida orgullo. Papá tenía razón sobre ti. Solo eras el recipiente». La palabra recipiente me golpeó con la fuerza de un golpe físico, arrojándome de vuelta a esa horrible noche en el porche. Mi madre vio la expresión en mi rostro y apretó su agarre sobre mi brazo, sus ojos llenos de lágrimas teatrales. «Piensa en su alma, Yesa», suplicó, su voz adquiriendo un tono justo y piadoso. «Ella necesita ser criada en un hogar temeroso de Dios. Tu padre cita las Escrituras sobre salvar a los inocentes. Esta es su salvación. Estamos ofreciendo traerla a la gracia del Señor». Arranqué mi mano de la suya como si su toque me hubiera quemado.
La hipocresía era asfixiante, la manipulación tan profunda que me daban ganas de gritar. Usaban a Dios como un arma, retorciendo la fe en una justificación para su crueldad. Esto no era sobre el alma de Sofía, se trataba de su reputación, de su control. Me levanté tan rápido que mi silla raspó fuertemente contra el suelo. Alcancé el cochecito y levanté a mi hija dormida en mis brazos. Su peso cálido y sólido contra mi pecho era lo único real en la habitación. Era mi ancla, mi verdad. «¿Ella ya tiene una familia?», dije, mi voz baja y temblorosa por una rabia tan profunda que me aterraba. «Ella me tiene a mí y eso es todo lo que necesita». Me di la vuelta y me alejé, sin mirar atrás. Los dejé allí sentados, con su dinero en efectivo y su ropa de bebé y sus expresiones llenas de autocomplacencia, las caras de personas que se habían convencido de que la crueldad era una forma de amor. El camino de vuelta a la estación de autobuses fue un borrón. Cuando finalmente regresé al sofocante silencio de mi habitación en el ático, deposité suavemente a Sofía en su cuna. Se movió por un momento, luego volvió a quedarse dormida, su pequeño pecho subiendo y bajando, en un ritmo de perfecta inocencia, y finalmente me quebré. Me deslicé por la pared, mi cuerpo temblando con sollozos silenciosos y desgarradores. No era solo rabia, era un miedo crudo y primitivo. Ellos tenían dinero, tenían influencia. Mi padre era un hombre respetado. ¿Qué me impediría que volvieran con abogados y órdenes judiciales pintándome como una madre irresponsable y pecadora? Tenían el poder de arrebatarme a mi hija. Mi mirada, salvaje y aterrada, cayó sobre la bolsa de pañales en la esquina, la tarjeta de presentación. Las palabras de Pancho resonaron en mi cabeza. Una oportunidad justa para luchar. Mi miedo comenzó a cuajarse, endureciéndose en algo más, algo frío y afilado. Resolución. Me arrastré hasta la bolsa, mis manos aún temblando, y saqué la tarjeta. Miré las letras negras y nítidas. Ejército de los Estados Unidos. Querían quitarme todo, mi pasado, mi futuro y ahora mi hija. No se detendrían. No podía luchar contra ellos con las propinas de camarera y un corazón roto. No podía luchar contra ellos sola. Necesitaba un uniforme, necesitaba una fortaleza, necesitaba un ejército detrás de mí. Esa noche fue imposible dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi madre lleno de lágrimas y súplicas, y la sonrisa depredadora de mi hermano. Las 4 paredes de mi pequeño cuarto en el ático parecían cerrarse, aplastando el aire de mis pulmones. Apreté a Sofía contra mi pecho. Su calor era un frágil escudo contra el terror helado que me envolvía. Mi mente corría, pintando escenarios vívidos y aterradores. Podía verlos aparecer con un abogado, un hombre de traje caro, sosteniendo una pila de documentos legales. Podía escucharlos en un tribunal, mi padre utilizando su respetado estatus en la comunidad, mi madre llorando en el estrado, ambos testificando sobre mi inestabilidad, mi pecado. Ellos tenían dinero, conexiones y el poder de la opinión pública de su lado. Yo solo tenía un amor feroz y desesperado por mi hija. La impotencia era un peso físico presionando sobre mí, amenazando con aplastar lo poco de lucha que me quedaba. Pero entonces algo más surgió a través del miedo. Comenzó como una baja quemazón en lo más profundo de mi estómago y se extendió por mis venas como un incendio. Era rabia, una rabia pura y clarificadora que quemó la desesperación. Miré el rostro perfecto de mi hija dormida, su pequeña mano cerrada alrededor de mi dedo. Ellos me habían arrebatado mi infancia, me habían arrebatado mis sueños. No me iban a quitar a mi hija. Un solo pensamiento, resuelto, atravesó el caos en mi mente. No ganarán, no lo permitiré. Cuando la primera luz gris del amanecer filtró a través de mi ventana, tomé la tarjeta de presentación de mi mesita de noche. El miedo aún estaba ahí, un nudo frío en mi estómago, pero ya no tenía control.
Mis dedos estaban firmes cuando marqué el número. Un hombre con voz cansada y profesional respondió: Oficina de Reclutamiento del Ejército de los AUUU. Habla el sargento Martínez. Mi voz, cuando salió, fue clara y firme, sin el temblor que me había acompañado durante el último año. Mi nombre es Clara Jiménez. Quiero alistarme. Inmediatamente. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Señora, el proceso toma... Lo entiendo. Lo interrumpí. Estoy lista ahora. Hizo las preguntas inevitables, su tono cambiando ligeramente cuando le dije que tenía 20 años y una hija pequeña. ¿Tener un hijo puede hacer que el servicio sea muy difícil, señorita Jiménez?, dijo con una nota de cautela en su voz. Sargento, respondí, y mi voz fue como acero. Es por mi hija que estoy llamando. Quedó en silencio un momento más. Luego su tono cambió, esta vez con respeto. Está bien, Jiménez, venga a la oficina a las 8:00. Encontré mi razón inquebrantable. Ya no huía de mi pasado. Estaba construyendo una fortaleza para proteger mi futuro. El proceso fue un torbellino de papeleo, pruebas y evaluaciones físicas. Lo atravesé todo en un estado de concentración, mi determinación como un escudo contra cualquier duda. Saqué una puntuación sorprendentemente alta en el ASVAB, el examen de aptitud, especialmente en las secciones técnicas, un vestigio de la beca de Ciencias de la Computación que nunca pude usar. Pasé la prueba física con facilidad. Meses de cargar bandejas pesadas y fregar suelos me habían hecho más fuerte de lo que sabía. Finalmente, me senté frente al escritorio del sargento Martínez con una montaña de papeles de alistamiento frente a mí. Me explicó todo con detalle, la duración de mi contrato, los riesgos, los beneficios. Escuché, pero mi decisión ya estaba tomada. Cuando empujó la última página de firma frente a mí, no vacilé. Cogí la pluma y firmé mi nombre, Clara Jiménez, en la línea. Cada trazo de la pluma se sentía como un voto sagrado. La firma que me comprometía a años de servicio a mi país era también la firma en mi propia declaración personal de independencia. Estaba cortando oficialmente el último vínculo tóxico con la familia que me había rechazado. Estaba creando una nueva línea de sangre, un nuevo legado, uno que comenzaría con la soldado Clara Jiménez y su hija Sofía. Antes de ir al restaurante a despedirme, me acerqué al taburete de Pancho. Él estaba allí, como siempre, con su café negro y su periódico. No tenía las palabras para agradecerle adecuadamente por lo que había hecho, por haberme visto cuando nadie más lo hizo. Así que dije lo único que me pareció adecuado. No te voy a defraudar, le dije con voz firme. Él me miró, una larga mirada evaluadora, una rara, pequeña sonrisa tocó las comisuras de sus labios. Asintió lentamente. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó una pesada moneda de bronce, presionándola en mi palma. «Esto es un reto», dijo, su voz baja. «Guárdala. Cuando sientas ganas de rendirte, sujeta esto y recuerda por qué empezaste». El peso de la moneda en mi mano se sintió como el peso de su creencia en mí. Era más de lo que jamás había recibido de mi propio padre. Había algo más que tenía que hacer. Antes de entregar mis pertenencias, me quedé afuera de la oficina de reclutamiento e hice una última llamada. Mi madre respondió al segundo timbre, su voz teñida de cautela. «¿Hola? ¿Mamá?», dije. Mi voz estaba tranquila, casi desapegada, como si fuera una extraña entregando un mensaje. «Te llamo para informarte a ti y a papá que me he alistado en el ejército de los Estados Unidos. Sofía y yo estaremos bajo su cuidado y protección ahora». Pude escuchar su respiración entrecortada, el comienzo de una protesta. No la dejé hablar. «No lo pienses nunca más», continué, mi voz bajando a un susurro frío y firme. «Si intentas arrebatármela, porque si lo haces, no solo te enfrentarás a mí, te enfrentarás a todo el ejército de los Estados Unidos». Terminé la llamada antes de que pudiera formular una respuesta. El clic del teléfono desconectándose
fue el sonido más liberador que jamás había oído. No solo había terminado una conversación, había terminado una vida llena de miedo. El reclutador que procesó mis últimos papeles, un sargento diferente, me entregó mis órdenes de viaje. «Bienvenida al ejército de los Estados Unidos, Jiménez», dijo con una sonrisa cansada. «Tu vida nunca será la misma». Tenía razón. Cuando salí de esa oficina y me adentré en el brillante sol de la tarde, ya no era Clara Jiménez, la marginada, el recipiente, la chica arrojada a la nieve. Era la soldado Jiménez y tenía una guerra que ganar. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión drástica para protegerte a ti mismo o a tus seres queridos, por favor, dale me gusta por el coraje de Clara. En los comentarios solo escribe la palabra guerrera si crees que tomó la decisión correcta. El viaje en autobús a Fort Jackson, Carolina del Sur, fue un descenso a un mundo nuevo. El paisaje verde y frondoso de Maine dio paso al calor húmedo y opresivo del sur. Desde el momento en que bajé del autobús, mi vieja vida había terminado. Me quitaron la ropa civil, me cortaron el cabello y mi identidad se redujo al nombre marcado en mi uniforme, Jiménez. Desde el primer día ya era un objetivo. Con 20 años, era una anciana entre un mar de chicos de 18 años recién salidos de la escuela secundaria. Mi sargento, un hombre corpulento, con voz áspera como la grava en una licuadora, se plantó justo frente a mí, su aliento caliente y con olor a café rancio. «Jiménez, ¿crees que esto es un resort para madres solteras?», rugió, su voz resonando a través de la formación. «Aquí no hay debilidad, ¿me entiendes?». Algunos de los otros reclutas se rieron. Una chica en la litera, junto a la mía, una chica dura de Chicago llamada Carmen Díaz, empezó a llamarme abuela. No reaccioné. Simplemente apreté la mandíbula, miré fijamente a los ojos furiosos del sargento y grité la única respuesta permitida. «Sí, sargento». El dolor físico que estaban a punto de infligirme no era nada comparado con los insultos que ya había sobrevivido. Este era solo otro tipo de fuego. Cada día en Fort Jackson era un ejercicio calculado para despojarnos y luego reconstruirnos como soldados. Corríamos por millas bajo el abrasador sol de Carolina del Sur hasta que nuestros pulmones ardían. Nos arrastrábamos por zanjas de barro, bajo municiones en vivo y alambre de púa que desgarraba nuestros uniformes. Aprendíamos a desmontar y volver a montar nuestros rifles M16 a oscuras hasta que nuestros dedos se entumecían y nuestros movimientos eran pura memoria muscular. Mi cuerpo gritaba en protesta. Cada músculo me dolía, mis espinillas palpitaban y mis pies eran un amasijo de ampollas. Pero mi batalla más dura comenzó cuando el día de entrenamiento terminó. Cada noche, después de un agotador día de 14 horas, libraba una guerra en 2 frentes. Mientras los demás reclutas se desplomaban sobre sus camas, yo corría frenéticamente hacia la unidad de alojamiento familiar al otro lado de la base. El ejército había asignado a una cuidadora, una mujer mayor y amable, pero firme, para cuidar a Sofía. Tenía exactamente una hora, una preciosa hora para ser madre. Corría, mi uniforme aún cubierto de barro, y tomaba a mi hija en brazos. En esa hora tenía que bañarla, alimentarla, leerle una historia y darle un beso de buenas noches. Todo mientras mi cuerpo pedía a gritos descanso. La culpa era una presencia constante, que no dejaba de roerme. Dejarla llorando en su cuna cada noche para correr de vuelta a la base antes de que se apagaran las luces, sentía como si arrancara un pedazo de mi propio alma. Fue durante esas noches agonizantes que la moneda de reto que Pancho me había dado se convirtió en mi ancla. Me sentaba en el borde de mi litera, en la oscuridad, con la pesada moneda fría en mi palma, y recordaba sus palabras. «Recuerda por qué empezaste». Empecé esto por ella. Cada flexión, cada milla, cada momento de dolor era por Sofía. No solo estaba construyendo una soldado,
estaba construyendo su fortaleza, ladrillo por doloroso ladrillo. Al principio, el sargento me veía como una carga, la madre soltera destinada a fracasar. Pero a medida que pasaban las semanas, comenzaron a ver algo más. Se dieron cuenta de que ser madre no me había hecho más débil. Me había forjado de una manera que ellos no podían replicar. Me había dado una resiliencia y madurez que los reclutas más jóvenes no tenían. Nunca me quejé. Cuando los chicos de 18 años lloraban por la nostalgia, yo estaba limpiando mi rifle en silencio, con una concentración absoluta. Tenía una razón para luchar más grande que todas las de ellos juntas. El cambio fue sutil. Las risitas cesaron. El apodo de abuela desapareció. Un día, durante una marcha especialmente brutal, Carmen Díaz, la chica que se había burlado de mí, colapsó. Sus piernas se rigidizaron con un calambre severo. La orden era seguir adelante, pero me detuve. Dejé mi mochila, la ayudé a levantarse y le pasé el brazo por encima de mi hombro. Terminamos los 2 últimos kilómetros juntas, ella apoyada en mí, ambas luchando pero negándonos a rendirnos. Desde ese día ya no era solo Díaz, era mi hermana. Poco a poco, el desprecio del sargento se convirtió en un respeto a regañadientes. Empezó a usarme como ejemplo. Miren a Jiménez, rugía a los reclutas que luchaban. Tiene más razones para rendirse que ninguno de ustedes, pero sigue aquí, sigue empujando. ¿Cuál es su excusa? Mi momento definitorio llegó durante nuestro último ejercicio de campo, la forja. Fue la culminación de todo lo que habíamos aprendido. Durante un curso de obstáculos cronometrado, un recluta de mi escuadrón intentó subir una pared torpemente y cayó mal. Su tobillo se torció con un crujido horrible. Estaba tendido, atrapado. La orden del sargento crujió por el radio. Déjenlo, completen la misión. Era una prueba de nuestras prioridades, la misión o el hombre. No dudé, desobedecí la orden, corrí de regreso, utilicé los primeros auxilios de combate que me habían enseñado para estabilizar su tobillo y con la ayuda de Carmen prácticamente lo cargamos hasta la meta, llegando en último lugar. Me puse a la orden preparándome para el peor castigo de mi vida. En su lugar, mi capitán me llamó a su oficina más tarde ese día. Me quedé de pie frente a su escritorio, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Desobedeciste una orden directa hoy, soldado Jiménez?», dijo, su voz tranquila. «Sí, señor», respondí, mi propia voz firme. Me miró por un largo momento, sus ojos escudriñando los míos. «Pusiste a tu compañero de armas por encima de la misión», dijo. Una ligera sonrisa apareció en sus labios. «No solo tienes lo necesario para ser soldado, Jiménez, tienes lo necesario para ser líder». 10 semanas después de llegar como una joven rota, estaba en el campo de graduación transformada. Ya no era solo Clara, era una soldado del ejército de los Estados Unidos. Y no era cualquier soldado, era la graduada con honor distinguido de mi compañía, la mejor de 200 reclutas. Cuando escuché mi nombre, miré la multitud de familias vitoreando y la vi, Sofía, sentada en el regazo de nuestra cuidadora, aplaudiendo con sus pequeñas manos y agitando una pequeña bandera estadounidense. Nuestros ojos se cruzaron a través del campo y en ese momento todo el dolor, todo el sacrificio valió la pena. La estrella de honor en mi uniforme hoy era solo el comienzo. Ganaría todas las otras estrellas por ella. El título de graduada con honor no era solo un premio, era una llave. Mi capitán, el hombre que había visto liderazgo en mi acto de desafío, me apartó después de la graduación. Me dijo que mis puntuaciones de exámenes y mi récord de rendimiento me hacían una candidata ideal para la escuela de candidatos a oficiales. «No desperdicies ese potencial, Jiménez», había dicho. «Los soldados alistados ganan las batallas, los oficiales las lideran». Sus palabras resonaron con la promesa que me había hecho a mí misma, la promesa de ganar
todas las estrellas, así que apliqué. La escuela de candidatos a oficiales en Fort Benning, Georgia, hizo que el entrenamiento básico pareciera un campamento de verano. Fue un crisol intelectual y psicológico implacable diseñado para encontrar el punto de quiebre de cada candidato. Nos empujaron físicamente, pero la verdadera guerra se libraba en nuestras mentes. Noches de estudio de estrategia, mañanas temprano, dirigiendo ejercicios tácticos y evaluaciones constantes de nuestras habilidades de liderazgo. Me desenvolvía en ese ambiente. La presión, el agotamiento, todo era territorio conocido. Pero aquí, por primera vez, mis esfuerzos no solo fueron vistos, sino que fueron recompensados. Me gradué como subteniente en el Ejército de los Estados Unidos. El día de la ceremonia de mi nombramiento era brillante y soleado. De pie en ese campo de desfile con mi uniforme nuevo y nítido, sentí un orgullo tan profundo que casi era abrumador. Pero el momento más orgulloso de mi vida llegó cuando pidieron a un miembro de la familia que me colocara mi nuevo rango. Una pequeña figura se separó de la multitud y caminó hacia mí con una solemne importancia. Era Sofía, ahora con 5 años, llevaba un bonito vestido azul, su rostro una mezcla perfecta de asombro y concentración. Con la ayuda de mi capitán, cuidadosamente clavó la única barra dorada de un subteniente en mi hombro. Un fotógrafo capturó ese momento. Mi hija, mi razón para todo, convirtiéndome oficialmente en oficial. Esa fotografía se convertiría en la primera y más importante pieza en la colección de mi pared, el comienzo de mi nuevo legado familiar. Pero la vida como una joven oficial y madre soltera era un caminar por la cuerda floja sobre un cañón de culpa y sacrificio. Mis días eran un borrón de responsabilidades. Me quedaba despierta hasta medianoche planeando meticulosamente los movimientos del pelotón o estudiando manuales de campo, solo para levantarme a las 6:00 para hacerle el desayuno a Sofía y trenzarle el cabello antes de dejarla en la guardería de la base. Los sacrificios eran constantes y me calaban hondo. Perdí su primera obra escolar porque estaba en medio de un ejercicio de campo de un mes. La escuché cantar su canción por un teléfono satelital. Mi corazón desgarrado por un dolor que ningún esfuerzo físico podría igualar. La culpa era una compañera constante, una sombra que nunca podía escapar. Pero aprendí a convertirla en combustible. Miraba su foto pegada en mi casco y me recordaba que cada largo día, cada cuento antes de dormir perdido, era una inversión en su futuro. Estaba construyendo su fortaleza y las fortalezas requieren sacrificio. Fue durante una conversación con un capellán del ejército, un hombre amable con ojos suaves, cuando encontré una nueva perspectiva. No predicaba, pero compartió un versículo de la Biblia que se quedó conmigo. Y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Para mí, no se trataba solo de fe. Era la idea de que la verdad, mi verdad, tenía un poder que aún no sabía cómo manejar. Esa idea se convirtió en un arma 2 años después, en el polvo y el calor de Irak. Estaba en mi primer despliegue, liderando un pelotón de señales. Una tarde abrasadora, un teniente de Maine me entregó su tableta. Jiménez, mira esto. Tu viejo está haciendo noticia en casa. En la pantalla aparecía un artículo del Portland Press Herald. El titular decía: el senador estatal Jiménez, familia y sacrificio son la base de nuestra nación. Debajo había una foto de mi padre, Enrique Jiménez, luciendo como un estadista sincero, hablando en un evento del Día de los Veteranos. Estaba postulando para la reelección y su plataforma se basaba en los mismos valores que él mismo había profanado. Una ola de náuseas me invadió, tan intensa que casi me atraganté. Mi padre, el hombre que había llamado a mi hijo no nacido un pecado, y a mí un recipiente. El hombre que hablaba de sacrificio desde la comodidad de su oficina con aire acondicionado, mientras su propia hija estaba a miles de kilómetros en una zona de combate.
Usaba las mismas palabras que definían mi existencia, familia y sacrificio, como simples accesorios vacíos para su ambición política. Había robado mi dolor y lo convirtió en un tema de conversación, como si el universo tuviera un sentido de ironía enfermizo. Esa misma tarde llegó una entrega de correo. Dentro había una carta con la caligrafía familiar de mi madre. El momento era casi cómico en su crueldad. La llevé a mi tienda abrasante, el sonido distante de un mortero, un suave contrapunto al retumbar en mi cabeza. La abrí. Era el mismo vacío refrán. ¿Tu padre ha cambiado? Pregunta por Sofía todo el tiempo. La familia debe estar junta. Leí la carta bajo el tenue resplandor de una sola bombilla. Las palabras se difuminaban con la rabia en mis ojos. No habían cambiado. No se trataba de amor ni de reconciliación. Se trataba de control. Tal vez sus asesores políticos le dijeron que tener una hija militarizada era una mala imagen. Tal vez solo querían atraerme de nuevo a su órbita, silenciar a la única persona que conocía la verdad. No respondí. Ni siquiera arrugué la carta de rabia. Caminé tranquilamente afuera, a la fresca noche del desierto. Encontré un barril de quemar vacío, un tambor de acero oxidado que usábamos para la basura. Sostuve un encendedor sobre la esquina del sobre. El papel prendió fuego, consumiendo con avidez las bonitas palabras de mi madre, transformándolas en cenizas negras y retorcidas. Mientras veía morir la última brasa, me di cuenta de algo con escalofriante claridad. Ese fuego no solo destruyó una carta, incineró los últimos vestigios ingenuos de esperanza en una reconciliación fácil. La paz no se puede construir sobre una base de mentiras. El verdadero perdón solo puede llegar después de que se reconozca la verdad. Y mi padre, Enrique Jiménez, nunca aceptaría la verdad por su propia voluntad. No, a menos que yo lo obligara. Regresé a mi tienda y miré mi uniforme colgado ordenadamente, listo para la próxima misión. Él podía hablar de honor, yo lo estaba viviendo. Mi camino estaba claro. A partir de ahora, la familia Cooley que el mundo conocía sería la familia del general Cooley, no la del político Enrique Jiménez. Ya no era solo un sueño, era una misión. Los años entre mi misión en Irak y mi ascenso a general de brigada fueron un borrón de despliegues, puestos de mando y dedicación implacable. Había construido mi fortaleza, ladrillo a ladrillo, estrella a estrella. Ahora vivía en una casa tranquila y elegante en Arlington, Virginia, un mundo alejado del apartamento en el ático de Portland. 21 años después de que me arrojaron a la nieve, invité a mi familia a mi casa por primera vez. No era una rama de olivo, era una convocatoria. El momento en que el sedán negro de mi padre se detuvo en mi entrada, el aire se volvió espeso con la historia no dicha. Mi ayudante de campo, un joven capitán agudo, los recibió en la puerta con una formalidad militar impecable. «Bienvenidos a la residencia del general Cooley», dijo, enfatizando mi título con una sutileza que dejaba clara la primera ofensiva. Mi padre, Enrique Jiménez, salió del coche. La edad y la enfermedad habían encorvado sus hombros, pero aún se movía con una autoridad no ganada. Mi madre lo seguía, una sombra nerviosa, mientras Javier, ahora un abogado corporativo calvo, miraba alrededor con un aire de dueño, como si estuviera evaluando el valor de la propiedad. Pero cuando entraron en mi salón, su confianza comenzó a desmoronarse. Este no era su territorio. La habitación no estaba llena de fotos familiares, sino de los rostros de mi familia elegida. Pancho Rodríguez estaba sentado en un sillón junto a la chimenea, con una presencia tan sólida e inmovible como una montaña. Mi antiguo sargento, ahora sargento mayor, estaba cerca de la ventana, su postura irradiando disciplina. Carmen Díaz, ahora una capitana condecorada, estaba a su lado. Todos estaban con sus uniformes de gala, una pared silenciosa y formidable, de honor y respeto ganado. Este era mi campo de batalla. Mi padre
siempre el político, intentó apoderarse de la narrativa. Aclaró su garganta y comenzó un discurso preparado, su voz resonando con la falsa sinceridad que conocía tan bien. Todos cometemos errores en el pasado. Comenzó, su mirada barriendo la habitación, pero evitando la mía. Lo importante es que la familia encuentre la manera de perdonar, de seguir adelante. Habló de mi éxito como si fuera una extensión natural de su propio legado. La hija pródiga, finalmente, haciendo las cosas bien. Estaba tratando de replantear 21 años de crueldad y abandono como un simple error. Javier se quedó junto a él, asintiendo solemnemente. Mi madre solo miraba el intrincado patrón de la alfombra persa, un retrato de complicidad silenciosa. Lo dejé terminar. Me quedé perfectamente quieta, mis manos calmadamente unidas detrás de mi espalda, mi rostro una máscara implacable de compostura militar. Mi silencio le resultó más inquietante que cualquier estallido que pudiera haber tenido. Cuando su voz se desvaneció en el pesado silencio, finalmente hablé. Mi voz no fue alta, pero cortó la tensión como una navaja, clara y fría, llevando el peso del mando. «No, señor Jiménez», dije, usando su apellido como una acusación formal. «No vamos a seguir adelante. Antes de hablar de perdón, debemos hablar de la verdad». Giré ligeramente la cabeza, dirigiéndome a mis otros invitados. Mi voz firme. «Damas y caballeros», dije, «me gustaría presentarles a la familia que me dio mi nombre. Hace 21 años, en una fría noche de enero, este hombre me informó que yo era un recipiente de pecado y me arrojó de su casa a una tormenta, porque estaba embarazada de mi hija». Una respiración colectiva y aguda fue el único sonido en la habitación. Dejé que las palabras flotaran en el aire, una acusación formal. A partir de ahora, la familia Cooley que el mundo conocía sería la familia del general Cooley, no la del político Enrique Jiménez. Ya no era solo un sueño, era una misión. Los años entre mi misión en Irak y mi ascenso a general de brigada fueron un torbellino de despliegues, puestos de mando y dedicación incansable. Había construido mi fortaleza, ladrillo por ladrillo, estrella por estrella. Ahora vivía en una casa tranquila y elegante en Arlington, Virginia, un mundo alejado del ático en Portland. 21 años después de que me echara a la nieve, invité a mi familia a mi casa por primera vez. No era una rama de olivo, era una convocatoria. En el momento en que el sedán negro de mi padre entró en mi camino, el aire se llenó de una historia no contada. Mi asistente, un joven capitán afilado, los recibió en la puerta con una formalidad militar impecable. «Bienvenidos a la residencia del general Cooley», dijo, con énfasis en mi título, una sutil pero clara ofensiva inicial. Mi padre, Enrique Jiménez, salió del coche. La edad y la enfermedad habían encorvado sus hombros, pero aún se movía con una autoridad no ganada. Mi madre lo seguía, una sombra nerviosa, mientras Javier, ahora un abogado corporativo calvo, miraba alrededor con un aire posesivo, como si evaluara el valor de la propiedad. Pero cuando entraron en mi salón, su confianza empezó a vacilar. Este no era su territorio. La sala no estaba llena de fotos familiares, sino de las caras de mi familia elegida. Pancho Rodríguez estaba sentado en un sillón junto a la chimenea, viéndome tan sólido e inmovible como una montaña. Mi antiguo sargento, ahora sargento mayor, estaba cerca de la ventana, con una postura que irradiaba disciplina. Carmen Díaz, ahora una capitana decorada, estaba junto a él. Todos estaban con sus uniformes de gala, una pared silenciosa y formidable de honor y respeto ganado. Este era mi campo de batalla. Mi padre, siempre el político, intentó tomar control de la narrativa. Se aclaró la garganta y comenzó un discurso preparado, su voz resonando con la falsa sinceridad que conocía tan bien. Todos cometemos errores en el pasado. Comenzó barriendo con la mirada la habitación, pero evitando la mía. Lo importante es que la familia encuentre una forma de perdonar,
de seguir adelante. Habló de mi éxito como si fuera una extensión natural de su propio legado. La hija pródiga, finalmente teniendo éxito. Estaba intentando reformular 21 años de crueldad y negligencia como un simple error. Javier se quedó a su lado, asintiendo en solemne acuerdo. Mi madre solo miraba el intrincado patrón de la alfombra persa, un retrato de complicidad silenciosa. Lo dejé terminar. Me quedé perfectamente quieta, mis manos calmadamente unidas, detrás de mi espalda, mi rostro, una máscara imperturbable de compostura militar. Mi silencio le resultaba más inquietante que cualquier estallido de ira. Cuando su voz se desvaneció en el pesado silencio, finalmente hablé. Mi voz no era alta, pero cortó la tensión como una cuchilla, clara, fría y con el peso del mando. No, señor Jiménez, dije usando su apellido como una acusación formal. No vamos a seguir adelante. Antes de hablar de perdón, primero debemos hablar de la verdad. Giré un poco la cabeza, dirigiéndome a mis otros invitados, mi voz sin vacilar. Señoras y señores, dije, me gustaría presentarles a la familia que me dio mi nombre. Hace 21 años, en una fría noche de enero, este hombre me informó que era un recipiente del pecado y me echó de su casa y me arrojó a una tormenta de nieve porque estaba embarazada de mi hija. Una fuerte inhalación colectiva fue el único sonido en la habitación. Dejé que las palabras colgaran en el aire. Una acusación formal. Esta mujer, continué, mi mirada dirigiéndose a mi madre, se quedó junto a una ventana y observó en silencio mientras su única hija era rechazada. Mi madre se estremeció como si la golpearan. Un suave gemido escapó de sus labios. Y este hombre, terminé, mis ojos aterrizando en mi hermano, sonrió mientras yo caía. Me llamó basura y luego él y su esposa intentaron quitarme a mi hija. La habitación estaba completamente en silencio. La fachada cuidadosamente construida de Enrique Jiménez, respetado senador estatal, hombre honorable de familia, se desmoronó en 1000 pedazos. Estaba allí, expuesto, no frente a sus electores, sino frente a soldados, personas para quienes palabras como honor y lealtad no eran adornos políticos, sino convenios sagrados. En sus ojos fijos, juzgadores, ya no era un político poderoso, era solo un cobarde, un viejo débil, despojado, por una verdad que ya no podía manipular ni negar. Me miró entonces, realmente, me miró. Ya no veía a la niña que había rechazado. Estaba mirando a una general del ejército de los Estados Unidos, una mujer que comandaba miles, una mujer que tenía todo el poder en esa habitación. Vio unos ojos que no tenían miedo de él, no necesitaban su aprobación, solo el brillo frío y duro de una fuerza implacable. Su rostro, ya pálido por su enfermedad, se volvió ceniciento. Sus labios temblaron, abriéndose como si fuera a defenderse, pero no salieron palabras. El silencio se estiró, espeso y asfixiante. Y luego sucedió las palabras que había esperado toda una vida escuchar, no como una súplica desesperada por su amor, sino como los términos de su rendición incondicional. Salieron como un susurro rasgado, ahogado, apenas audible, pero resonando como un estallido de cañón en la silenciosa habitación. Me equivoqué. Bajó la cabeza, no en un simple asentimiento, sino en una reverencia profunda de derrota. No fue una gran disculpa,